Era una tarde de diciembre de 2025 en Bar Harbor, Maine, cuando mi esposo, Thomas, me miró a los ojos desde el otro lado del vestíbulo, con la bufanda de cachemira negra colgando descuidadamente en su mano. No eres lo suficientemente importante para acompañarme esta noche, dijo, su voz tan tranquila como el murmullo del viento que traía la niebla desde el Parque Nacional Acadia. No era un grito, ni siquiera un reproche, era una declaración desapasionada, como si estuviera describiendo el cielo gris que cubría la bahía o el aroma salado que impregnaba el aire. Sus palabras cayeron sobre mí como una marea lenta, erosionando algo profundo que aún no podía nombrar. Habíamos compartido 39 años de matrimonio, una vida tejida con risas, hijos, lienzos y partituras, pero en ese momento, frente al espejo de marco de cerezo que yo misma había restaurado en un taller de carpintería hace 15 años, me sentí como una nota descartada de una sinfonía que él ya no quería interpretar. No discutí, no lloré, no dejé que una sola palabra escapara de mis labios. Asentí, con los labios apretados hasta que un nudo se formó en mi garganta, mientras él ajustaba su bufanda frente al espejo, sus dedos moviéndose con la precisión de alguien que ya había decidido el rumbo de la noche. La puerta principal, de caoba con un vitral de gaviotas en vuelo que capturaba la luz como un caleidoscopio, se cerró tras él con un golpe suave pero definitivo. El silencio que dejó atrás se asentó en la casa como la bruma que cubre los acantilados de Acadia al amanecer, densa y envolvente. Sus palabras, no eres lo suficientemente importante, resonaban en mi mente, cada sílaba como un pincel que borra un lienzo, no con violencia, sino con una persistencia lenta y desarmadora. Me quedé allí, inmóvil, con mis mocasines de cuero marrón aún puestos, el vestido de terciopelo azul medianoche que había elegido con tanto cuidado ahora colgando ligeramente torcido en un hombro, como si incluso mi ropa supiera que ya no encajaba en su mundo. Mis pendientes de perla, pequeños y luminosos, captaban la luz tenue de la lámpara de bronce que colgaba del techo, un regalo de mi madre que había comprado en una subasta en Ellsworth cuando yo era niña. Mi maquillaje, una sombra plateada suave en los párpados, un toque de lápiz labial granate, seguía intacto, aplicado con la precisión de quien cree, o al menos espera, que los detalles aún importan. Me acerqué al espejo, mis pasos amortiguados por la alfombra de lana tejida a mano que había comprado en un mercado de verano en Bar Harbor, y me miré fijamente durante 7 minutos enteros, sin parpadear, buscando en mi reflejo alguna pista de la mujer que Thomas había descartado con tanta facilidad. Mis ojos, de un castaño cálido con pequeñas motas doradas, parecían más cansados de lo que recordaba, pero aún había fuerza en ellos, una chispa que se negaba a apagarse. Pensé que me veía bien, no imponente, tal vez, pero elegante. Reflexiva, alguien que había pasado 4 horas preparándose para un concierto benéfico. En el Criterion Theatre, donde Thomas recibiría un reconocimiento por su trabajo como curador de festivales musicales. Había planchado el vestido, pulido mis zapatos, recogido mi cabello en un moño bajo con un broche de plata que Clara, nuestra hija, me había regalado por mi cumpleaños. Pero sus palabras cortaron como un viento helado del Atlántico, atravesando mi esfuerzo, mi dignidad, los 39 años que había invertido en nuestro matrimonio, en nuestra casa llena de lienzos y partituras, en nuestros hijos, Clara y Benjamin, en las risas que alguna vez llenaron estas paredes y que ahora se habían disuelto en un silencio opresivo, como un acorde que se desvanece en el aire. Vivíamos en una casa victoriana en el barrio de West Street, a pocas calles del puerto, donde las calles empedradas estaban bordeadas por farolas de hierro forjado y casas de madera con contraventanas pintadas de verde oliva o azul profundo. Nuestra casa, con su fachada de un gris perla desvaído y molduras azul cobalto, era un refugio de memorias, sus ventanas de arco proyectando sombras danzantes en las mañanas de invierno, cuando la luz se filtraba a través de los cristales emplomados. El jardín trasero, lleno de rosas silvestres que trepaban por una cerca blanca y un abeto centenario que parecía susurrar historias del pasado, olía a sal marina y a tierra húmeda, un aroma que se intensificaba después de la lluvia. Por dentro, los suelos de roble crujían bajo mis pasos, cada tablón contando una historia de los años que habíamos pasado allí. Las paredes estaban cubiertas de mis pinturas al óleo, paisajes de Acadia, retratos de Clara y Benjamin cuando eran niños, un faro solitario bajo un cielo tormentoso, y los estantes rebosaban de partituras de
Violín que había compuesto a lo largo de los años, algunas tocadas en pequeños recitales locales, otras guardadas como secretos que nunca me atreví a compartir. Había amado esta casa desde que la compramos en 1988, cuando Thomas y yo éramos jóvenes, con sueños de llenarla de colores y melodías, con Clara gateando por el parquet y Benjamin aún un destello en nuestros planes. Creí, quizás ingenuamente, que éramos un equipo, que después de casi 4 décadas de matrimonio, al menos nos habíamos ganado el respeto mutuo. Pero esa noche, mientras me quitaba los mocasines y dejaba mi bolso de cuero sin abrir sobre la mesa de comedor de caoba, entendí que algo se había roto, no de golpe, como una ola que se estrella contra los acantilados de Attercliff, sino lentamente, como un lienzo que se desvanece bajo la luz del sol, perdiendo sus colores hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Thomas no siempre había sido cruel. No era de los que gritaban, rompían platos o levantaban la voz en un arranque de furia. Su arma era la indiferencia, un arma silenciosa pero devastadora, que se clavaba como una astilla que no ves pero sientes con cada movimiento. Hace años, sus cumplidos eran un río constante, cálido y generoso. Eleanor, tus pinturas capturan la luz como ninguna sinfonía, decía, sosteniendo un lienzo a la luz del atardecer, o, tienes una mente que compone música como si las notas fueran olas rompiendo en la orilla. Sus ojos se detenían en mí, brillando con admiración, como si yo fuera una partitura que quería descifrar nota por nota. Me tomaba de la mano en los conciertos, sus dedos cálidos entrelazados con los míos, y me presentaba con una sonrisa orgullosa, esta es Eleanor, mi esposa, la pintora que hace que mis festivales tengan alma. Esas palabras eran un faro en la niebla, un recordatorio de que éramos socios, creadores. Juntos de una vida que parecía infinita. Pero con el tiempo, esos gestos se desvanecieron. Los cumplidos se volvieron escasos, sus miradas se desviaban hacia sus programas, su teléfono, o la ventana que daba al puerto. Sus manos ya no buscaban las mías, y cuando hablábamos, sus respuestas eran breves, como si yo fuera una interrupción en su partitura cuidadosamente orquestada. Pensé que era el peso de los años, que los hijos, las hipotecas, las responsabilidades y el paso del tiempo habían apagado la chispa. Fui práctica, comprensiva, o eso creí, diciéndome que el amor maduro no necesitaba grandes gestos, que el silencio era solo una fase. Pero esa noche, frente al espejo, con su frase resonando en mi cabeza como un eco en los acantilados, entendí que no era solo desgaste. Era desprecio, un desprecio tranquilo que se había colado en nuestra vida como la niebla que cubre el puerto al amanecer, invisible hasta que te envuelve por completo. Conocí a Thomas a los 21 años, en 1984, en una galería de arte en Bangor, Maine, a unas pocas millas de Bar Harbor. Yo era una pintora en ciernes, trabajando en un taller cooperativo donde el olor a trementina y madera recién cortada llenaba el aire. Thomas era un curador joven, con cabello castaño desordenado que caía sobre su frente y una risa que resonaba como las campanas de la iglesia en el centro de la ciudad. Durante una exposición, me acerqué a un cuadro de un faro bajo un cielo tormentoso y comenté en voz alta, casi sin pensar, que los colores parecían cantar una melodía marina, como las olas que chocan contra los muelles. Thomas, que estaba cerca, giró la cabeza y dijo, eso es exactamente lo que pensé. ¿Quieres explicárselo al artista? Porque creo que lo has capturado mejor que él. Reí, y esa risa marcó el comienzo de todo. Pasamos horas hablando esa noche, sentados en un banco de madera fuera de la galería, con el puerto de Bangor reflejando las luces de la ciudad como un lienzo vivo. Me habló de su sueño de organizar festivales que unieran música y paisajes, de llevar a los músicos a los acantilados de Acadia para que sus notas se mezclaran con el viento. Yo le conté de mi amor por pintar lienzos que capturaran la luz del Atlántico y de tocar el violín en secreto, en los muelles al atardecer, donde nadie más que las gaviotas podía oírme. Nos casamos en 1986, en un acantilado decorado con luces de cuerda y flores silvestres, con el aroma de sal y brezo flotando en el aire. Bailamos bajo un cielo estrellado, con una banda local tocando folk, y pensé que nuestra vida sería una sinfonía interminable, llena de notas compartidas, pausas significativas y acordes que resonarían para siempre. Construimos una vida en Bar Harbor, una ciudad abrazada por el Parque Nacional Acadia y el Atlántico, donde el aire olía a pinos en verano,
a castañas asadas en invierno, y a sal marina todo el año. Las calles del centro vibraban con galerías de arte, cafés que servían chocolate caliente con canela y músicos tocando en los parques bajo farolas que parpadeaban al anochecer. Nuestra casa se llenó de vida, Clara, con su obsesión por escribir poesía en cuadernos de cuero, y Benjamín, que coleccionaba rocas en la playa para tallarlas en formas que solo él entendía. Yo pintaba lienzos en el ático, capturando la luz de Acadia en óleos que parecían respirar, mientras Thomas organizaba festivales que traían a músicos de todo el mundo. Pasábamos noches tocando música juntos, con el olor a óleo y resina llenando el aire, el violín en mis manos respondiendo a su guitarra como si fuéramos una sola voz. Íbamos a eventos juntos, yo como su musa, él como mi ancla. Él apretaba mi mano bajo la mesa durante los discursos largos, susurraba comentarios ingeniosos sobre los oradores pretenciosos, y yo reía, sintiéndome parte de su mundo. Creí que éramos socios, que nuestro amor era una partitura resistente, capaz de soportar cualquier tormenta, cualquier silencio. Pero las partituras se desgastan si no las interpretas, y nosotros, sin darme cuenta, dejamos de interpretar la nuestra. Mi infancia fue un mosaico de luces y sombras, y esos recuerdos regresaban a menudo, especialmente en momentos de quietud como aquella noche. Crecí en una familia de músicos en Ellsworth, Maine, a unas pocas millas de Bar Harbor, en una casa de madera blanca con un porche que crujía bajo el peso de los años. Mi padre, William, olía a resina de violín y siempre estaba afinando cuerdas, sus manos callosas moviéndose con una precisión que parecía magia. Mi madre, Grace, tocaba el arpa, su voz como un hilo de luz mientras cantaba baladas que llenaban la casa de calidez. Éramos de clase media, no ricos, pero el amor por la música hacía que nuestra casa se sintiera como un refugio. Yo era la menor de 3 hermanas, pero Beatrice y Clara, mis hermanas mayores, se fueron a estudiar música en Boston y Nueva York cuando yo aún era niña, dejándome sola con mis padres en una casa que a veces se sentía demasiado grande. En la escuela, era la niña con vestidos de segunda mano y un cuaderno bajo el brazo, pintando paisajes en los acantilados de Frenchman Bay o tocando el violín en los muelles al atardecer. Los otros niños se burlaban, llamándome la chica de las notas, porque siempre estaba tarareando o dibujando pentagramas en los márgenes de mis cuadernos. Pero esas pinturas y melodías eran mi refugio, mi forma de dar sentido a un mundo que a menudo se sentía demasiado grande, demasiado ruidoso. A veces, mientras limpiaba la casa o caminaba por los senderos de Acadia, pensaba en esas partituras, preguntándome si alguna vez tendría el valor de compartirlas con alguien más que el viento y las olas. Trabajé como pintora y violinista durante 36 años, primero en un taller local en Ellsworth, donde pintaba carteles para los negocios del pueblo, y luego en una cooperativa en Bar Harbor, donde también organizaba talleres de restauración de instrumentos y tocaba en orquestas locales. Amaba mi trabajo, la forma en que el óleo se mezclaba bajo mis pinceles, creando cielos que parecían moverse, el sonido de una cuerda de violín recién restaurada, vibrando con una claridad que hacía que los estudiantes sonrieran. Cada lienzo, cada nota, era una extensión de mí, una forma de dejar mi marca en el mundo. Pero me jubilé hace 8 años, a los 56, pensando que necesitaba más tiempo para Thomas, para nuestra casa, para ser la esposa que creía que él quería. Fue un error. Sin el taller, sin las voces de los estudiantes, sin el olor a barniz y trementina, me volví más dependiente de Thomas para llenar mi mundo, y él no estaba dispuesto a hacerlo. Empecé a pintar otra vez, llenando el ático con lienzos de paisajes marinos y retratos abstractos, pero incluso eso se sentía como un eco de mi madre, no como algo verdaderamente mío. Me miraba en el espejo y veía a una mujer que había olvidado cómo brillar por sí misma. Bar Harbor era mi consuelo, una ciudad que parecía pintada con los colores de mis lienzos. El puerto brillaba como un espejo al atardecer, reflejando las luces de los barcos pesqueros y las farolas del muelle. Los senderos de Acadia, con sus acantilados escarpados y sus bosques de pinos, olían a resina y sal, y las olas chocaban con un rugido constante que me recordaba que el mundo seguía vivo, incluso cuando yo me sentía apagada. Los mercados de verano llenaban el aire con aromas de velas de cera de abeja, lanas teñidas a mano y pan recién horneado. Caminaba por el vecindario,
pasando por casas con puertas pintadas de azul brillante y jardines de lavanda que atraían a las abejas. Los vecinos, como Margaret, una poeta jubilada que siempre me invitaba a tomar té en su porche, o Daniel, un violinista que tocaba en el parque con una pasión que hacía que los transeúntes se detuvieran, me hacían sentir parte de algo, aunque fuera desde los márgenes. En los festivales de música, cuando las calles de Bar Harbor se llenaban de violines, banjos y luces parpadeantes, encontraba un respiro temporal, un recordatorio de los días en que Thomas y yo caminábamos juntos por esas mismas calles, riendo, planeando nuestro próximo proyecto. Pero incluso allí, la sombra de su indiferencia me seguía, un peso que cargaba sin darme cuenta, como una melodía que se toca en el tono equivocado. Esa noche, después de que Thomas se fue al concierto, apagué el horno donde había preparado un pastel de moras, con la corteza dorada y crujiente, algo que planeábamos compartir después del evento. Envolví las papas asadas en papel aluminio, su calor todavía palpable a través del metal, y guardé la ensalada de rúcula con queso de cabra y nueces en el refrigerador, los colores verdes y blancos como un cuadro que nadie vería. Lavé los platos con una precisión mecánica, el agua caliente quemando mis manos mientras fregaba, como si cada movimiento pudiera borrar el dolor que sus palabras habían dejado. A las 9:27 de la noche, Clara me envió un mensaje: «Mamá, ¿cómo estuvo el concierto? ¿Conociste al nuevo director de orquesta?». Miré la pantalla, mis dedos flotando sobre el teclado, la luz azul iluminando mi rostro en la cocina oscura. La verdad era demasiado cruda, tu padre dijo que no era lo suficientemente importante para ir. En cambio, escribí, no fui, me sentía cansada. Fue la primera mentira que conté para protegerlo, o quizás para protegerme a mí misma. No estaba segura. Me senté en la mesa del comedor, aún con el vestido de terciopelo puesto, los pendientes de perla balanceándose con cada respiración, y miré la silla vacía de Thomas, una de caoba con tapizado de terciopelo verde que habíamos comprado en una subasta en Camden hace años. ¿Cuándo dejó de ser nuestra mesa? ¿Cuándo nos convertimos en extraños compartiendo un espacio? Thomas regresó a las 3:19 de la madrugada, el sonido de la puerta principal abriéndose como un susurro en la casa silenciosa. Olía a whisky y a un perfume que no reconocí, un aroma floral y almizclado que no era mío. Tiró su abrigo en el perchero con un gesto despreocupado, las mangas deslizándose hasta el suelo. No me habló del concierto, no mencionó su discurso, ni a quien conoció, ni si alguien preguntó por mí. Solo me miró, sentada en la oscuridad, con un vaso de agua en la mano, y dijo: «¿Por qué sigues despierta?». Sus ojos, que alguna vez me habían mirado como si yo fuera el centro de su mundo, ahora apenas se detuvieron en mí. Lo observé por un momento, buscando en su rostro al hombre que una vez me llamó su melodía, el que me hacía girar en la pista de baile bajo las estrellas. Sin razón, respondí, mi voz plana, como si estuviera hablando del clima. Pero en ese silencio, algo dentro de mí se movió, un cambio tan sutil que apenas lo noté. No lo sabía entonces, pero ese momento. Ese silencio brutal, sería el comienzo de todo. Antes de esa noche, antes de las palabras frías y la humillación silenciosa, hubo calor, risas, amor. O al menos, algo que creí que era amor. Es fácil mirar atrás y dudar de todo, pero me aferro a lo que sé que fue real, porque importó. Yo importé. Conocí a Thomas en un momento de mi vida en que me sentía viva, llena de propósito. Tenía 21 años, recién empezaba como pintora, mis manos siempre manchadas de óleo, mi cabello recogido en una trenza desordenada. Él tenía 23, con una energía que hacía que todos en la sala lo miraran, su risa llenando los espacios vacíos. Nuestra boda fue sencilla pero llena de alegría, en un acantilado cerca de Chodic Point, con amigos y familia riendo bajo un cielo estrellado. Construimos una vida juntos, una casa con un porche donde pintábamos al amanecer, el sol tiñendo el cielo de rosa y dorado, un jardín donde Clara y Benjamin jugaban a cazar luciérnagas, sus risas resonando como campanas, noches en las que tocábamos música juntos, el violín y la guitarra creando una armonía que sentía eterna. Thomas me llevaba a sus festivales, me presentaba con una sonrisa que decía: «Ella es mi todo». Pensé que éramos un equipo, que nuestro amor era una sinfonía profunda, capaz de soportar cualquier tormenta.
Pero las sinfonías se desvanecen si no las ensayas. Los primeros signos fueron pequeños, casi imperceptibles, como una cuerda ligeramente desafinada. Hace 19 años, en un festival en el Criterion Theatre, Thomas me presentó como Eleanor, mi esposa, ella pinta. No mencionó que había expuesto un cuadro en una galería de Boston, que había organizado un taller que atrajo a decenas de artistas, que había pasado noches revisando sus programas para que las palabras fluyeran como música. Sonreí, apretando mi cuaderno contra el pecho, mientras los demás pasaban a otro tema, sus voces llenando el aire con planes y risas. Esa noche, en casa, quise preguntarle por qué me había reducido a una frase tan vacía, pero no lo hice. Me dije que no valía la pena, que él no lo había hecho con mala intención, que estaba cansado. Pero el dolor se quedó, como una pincelada fuera de lugar en un lienzo, una marca que no puedes borrar sin arruinar la composición. Con el tiempo, los eventos a los que no me invitaba se multiplicaron. Es solo una reunión aburrida, decía, con un gesto de la mano, o no quieres lidiar con esos músicos pretenciosos. Acepté, porque quería ser comprensiva, porque no quería parecer necesitada o molesta. Pero cada exclusión era una confirmación de que ya no era parte de su mundo, de que mi presencia era un accesorio prescindible. Empecé a cuestionarme, ¿era mi arte? ¿Mis lienzos, que él ya no miraba? ¿Mi edad, las líneas que empezaban a marcarse en mi rostro? ¿Mi risa, que una vez él llamó una nota en el viento? Me miraba en el espejo, buscando defectos, preguntándome cuándo dejé de ser suficiente. Dejé de usar maquillaje con regularidad, cambié los vestidos por suéteres cómodos y jeans, porque, ¿para qué esforzarme si nadie lo notaba? En las cenas familiares, hablaba menos, dejando que Thomas llevara la conversación con su carisma fácil. Me volví una sombra, no porque quisiera, sino porque era más fácil que pelear por un espacio que ya no sentía mío. La humillación más profunda llegó 6 años antes, en 2019, durante una gala musical en el Criterion Theatre. Thomas no me había invitado, diciendo que era solo para el equipo de curadores. Pero Benjamin, que había oído del evento por un amigo músico, me llamó esa tarde: «Mamá, ¿no vas con papá? Es una gran noche para él». Mentí, diciendo que tenía fiebre, mi voz temblando mientras sostenía el teléfono. Pero el dolor me quemaba, un fuego lento que no podía ignorar. Decidí ir, no para confrontarlo, sino para recordarme cómo era ser parte de su mundo, para sentirme viva otra vez, aunque fuera por una noche. Me vestí con cuidado, una blusa de seda gris que reflejaba la luz como el mar al amanecer, una falda de lana azul que había comprado en un mercado de artesanos, el cabello recogido en un moño bajo con un broche de plata que había sido de mi madre. Llegué al teatro temprano, quedándome en el vestíbulo, cerca de un jarrón de lirios blancos que llenaban el aire con un aroma dulce. Fingí revisar mi teléfono, pero mis ojos estaban fijos en la entrada, esperando verlo. Vi a Thomas antes de que me viera, riendo con colegas, su postura relajada, su traje negro impecable, su cabello ahora salpicado de gris pero aún con ese encanto juvenil. Entonces, Beatrice Langley, su directora, una mujer con una presencia magnética y un vestido rojo que parecía absorber la luz, se acercó. La oí preguntar, con una sonrisa, ¿dónde está Eleanor? Hace años que no la veo. Thomas sonrió, con esa sonrisa que usaba para cerrar tratos, y dijo: «Oh, ella no está muy cómoda en estos eventos ahora. Ya sabes cómo son las mujeres». Su tono era ligero, casi bromista, como si estuviera explicando un retraso en una entrega o un cambio de planes sin importancia. Mi corazón se detuvo. Ya sabes cómo son las mujeres. No estaba enferma, no había elegido quedarme en casa. Me habían excluido, y ahora él me hacía parecer débil, frágil, alguien que no podía manejar una sala llena de adultos. Me fui antes de que me viera, caminando hacia el estacionamiento con las manos temblando, el aire frío de noviembre cortando mi piel. Me senté en el auto, con la frente contra el volante, y dejé que las lágrimas cayeran, silenciosas, lentas, como gotas de lluvia en un acantilado. No era solo la mentira, sino la facilidad con la que la dijo, como si yo no importara lo suficiente como para merecer la verdad. Cuando llegué a casa, me quité el maquillaje frente al espejo del baño, mirando mi rostro desnudo,
las líneas finas alrededor de mis ojos, la palidez de mi piel. No eres invisible, susurré, pero las palabras sonaban huecas, como una partitura tocada en un instrumento desafinado. Esa noche, algo dentro de mí se rompió, no con un estallido, sino con un crujido suave, como un lienzo que se rasga bajo el peso del tiempo. Después de esa gala, empecé a alejarme, no físicamente, sino emocionalmente. Dejé de preguntar por su trabajo, de ofrecer ayuda con sus programas, de esperar que notara mi presencia. Dormía en la habitación de invitados, diciendo que el colchón viejo me dolía la espalda, una excusa que Thomas aceptó sin cuestionar. Me gusta tener más espacio, dijo una vez, y no supe si reírme o llorar ante su indiferencia. Cocinar se volvió mecánico, una tarea para llenar el tiempo, limpiar era una forma de mantener las manos ocupadas, de evitar que mi mente se perdiera en los recuerdos. Clara notó algo durante una visita en 2020, cuando vino a casa con su esposo y su hija pequeña, Elisa. «Mamá, ¿estás bien? Pareces apagada», dijo, mientras tomábamos té en el porche, el aroma de lavanda flotando desde el jardín. Sonreí, diciendo que estaba cansada, pero la verdad era más profunda, más pesada. Estaba cansada de luchar por un lugar en mi propia vida, cansada de esperar que Thomas me viera, cansada de fingir que todo estaba bien cuando cada día sentía que me desvanecía un poco más. Una tarde, mientras organizaba el ático, encontré una caja de lienzos viejos, cubiertos de polvo pero intactos. Hojeé las piezas, un cuadro de Thomas y yo pintando en la playa, el viento despeinando nuestro cabello, otro de Clara y Benjamin en un picnic, sus rostros iluminados por la risa, un paisaje de Acadia al amanecer, los colores tan audaces que casi podía sentir el aire salado. En cada lienzo, mis pinceladas eran confiadas, mis tonos vibrantes, como si la mujer que los pintó supiera exactamente quién era. «¿Qué te pasó?», susurré a la mujer en las pinturas, pero ya lo sabía. No se había ido, se había desvanecido, poco a poco, hasta que apenas quedaba un eco de ella. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo, uno de tapa dura que había comprado en un mercado y nunca usé, y escribí: «He dado demasiado sin pedir nada. No estoy rota. Todavía estoy aquí». No era una partitura, no era un poema, pero era verdad, y fue un comienzo. El fondo llegó en una tarde de febrero de 2025, un día gris y frío en el que el cielo parecía tocar el suelo. Había tomado el hábito de caminar por Acadia, no por ejercicio, sino para escapar de la casa, de sus paredes que alguna vez estuvieron llenas de vida y ahora se sentían como una jaula. Ese día, caminé más lejos de lo habitual, hasta un acantilado olvidado al borde de Jordan Pond, donde las rocas estaban desgastadas por el viento y un banco cubierto de musgo parecía esperar solo por mí. Me senté, envuelta en una bufanda de lana que olía a lavanda, y miré las olas lamiendo los acantilados, su ritmo constante como una melodía que no necesitaba palabras. De repente, las lágrimas vinieron, sin sollozos, solo un flujo constante, como si mi cuerpo hubiera decidido liberar algo que había guardado demasiado tiempo. No sabía por qué lloraba, tal vez por la paz del lugar, por el sonido de las gaviotas que volaban en círculos, o porque allí, en ese banco olvidado, me sentía más vista que en mi propia casa. Nadie esperaba nada de mí, nadie me miraba como si fuera un mueble viejo. El dolor más grande no era la soledad, sino darme cuenta de que me sentía más sola frente a Thomas cada día que en ese acantilado, con el viento acariciando mi rostro y el mar cantando su propia canción. Cuando regresé a casa, la casa estaba fría, no por la temperatura, sino por la ausencia de vida. Thomas estaba en su estudio, en una llamada, como siempre, su voz baja y profesional filtrándose a través de la puerta cerrada. Me detuve en el umbral, observándolo a través del cristal esmerilado. No me vio, no levantó la mirada, no notó que estaba allí. Me sentí como un fantasma, flotando en los márgenes de mi propia vida. Esa noche, preparé su plato favorito, lubina al limón con hierbas frescas, esperando, quizás, que dijera algo, que recordara las noches en que cocinábamos juntos, riendo mientras cortábamos cebollas y derramábamos vino. Pero comió en silencio, mirando su teléfono, la pantalla iluminando su rostro en la penumbra. Cuando le pregunté cómo estaba, dijo: «Bien», y siguió leyendo, como si mi voz fuera solo un eco más en la casa.
Dejé de poner 2 platos en la mesa después de esa noche. Me senté en el taller, frente a un lienzo en blanco que no podía pintar, y cuando él encendió el televisor, el volumen demasiado alto, le pedí que lo bajara. Últimamente estás muy sensible, murmuró, sin mirarme. Lo miré, mi voz firme por primera vez en años. No estoy sensible. Me estoy ahogando. Él parpadeó, confundido. ¿Qué? Nada, dije, porque explicarme a alguien que había decidido no escucharme era como tocar música al viento. Esa noche, en el baño, me miré al espejo, no para arreglar mi cabello o ponerme crema, sino para verme de verdad. Mis ojos estaban cansados, mi piel más pálida, con líneas finas que marcaban los años. No me sentía vieja, me sentía borrada, como un cuadro que alguien había cubierto con capas de pintura blanca. ¿Es esto todo?, susurré, y me senté en el borde de la bañera, en la oscuridad, respirando durante casi una hora, sin pensamientos, solo yo y el silencio. El fondo no fue una crisis dramática, no hubo gritos ni puertas que se cerraran de golpe. Fue una aceptación silenciosa, esperar que Tomás me viera, que me amara de nuevo, me estaba matando lentamente. Pero en ese silencio, bajo la tristeza, algo brilló, un destello pequeño pero mío. No estaba acabada. El cambio comenzó con algo pequeño, casi insignificante, pero los pequeños actos pueden ser los más poderosos, como una semilla que rompe la tierra sin hacer ruido. Estaba limpiando el armario del taller, buscando mantener mis manos ocupadas, cuando encontré una carpeta etiquetada Trabajo de Tomás. Dentro, entre recibos amarillentos y folletos de festivales pasados, había un sobre blanco, sin sellar, con mi nombre escrito en tinta negra, Eleanor. Lo abrí con cuidado, como si temiera que se deshiciera en mis manos. Era una carta, escrita a mano, fechada en 2015, de Beatrice Langley, la directora de Tomás. Querida Eleanor, gracias por tu ayuda con el programa del Festival de Verano. Los críticos destacaron su narrativa y emoción, un reflejo de tu talento como pintora y músico. Eres un activo invaluable para él y para nuestro equipo. Espero verte en el próximo evento. Con aprecio, Beatrice. Leí la carta 3 veces, mis manos temblando, el papel crujiendo bajo mis dedos. Recordaba esa noche, sentada en la mesa del comedor con Tomás, revisando su programa, sugiriendo cambios, reescribiendo secciones para que las palabras cantaran como una melodía. Él apenas lo mencionó cuando regresó, diciendo solo, estuvo bien, antes de subir a dormir. Pero Beatrice lo había notado. Ella me había visto. Me senté en el suelo del taller, sosteniendo la carta contra mi pecho, no con ira, sino con una oleada de validación que me hizo jadear. No estaba loca, no era sensible. Había sido valiosa, no solo como esposa, sino como una mente, una voz, una creadora. Tomás había guardado la carta, pero nunca me la mostró. Quizás porque no quería admitir cuánto dependía de mí, o porque simplemente no le importaba lo suficiente como para compartirlo. No se la mencioné. La guardé en mi escritorio, en un cajón donde guardaba mis pinceles favoritos, no como un arma, sino como una prueba, no para él, sino para mí. Esa carta fue un punto de inflexión, no porque cambiara cómo me trataba Tomás, sino porque cambió cómo me veía. Empecé a recordar quién era, no la mujer que él había borrado, sino la que aún vivía dentro de mí, la que pintaba cielos tormentosos y tocaba el violín al amanecer. No fue un cambio repentino, no hubo un momento de epifanía frente al espejo con música de fondo. Fue lento, como la primavera que llega después de un invierno largo en Maine, con brotes que emergen tímidamente bajo la nieve. Empecé con cosas pequeñas, pero cada una era una declaración. Hice mi café como me gustaba, negro con un toque de clavo, en lugar del café con crema que preparaba para Tomás. Me senté en el porche, envuelta en una manta de lana, saboreando el amargor, mirando el puerto en la distancia, donde los barcos se mecían como notas en un pentagrama. Desenterré mis lienzos viejos, guardados en una caja en el ático, y estudié los colores de mi yo más joven, azules profundos, rojos ardientes, verdes que parecían respirar. Eran audaces, confiados, llenos de sueños que había olvidado. Escribí en un cuaderno nuevo, no estoy perdida.
Todavía puedo encontrarme. Compré una bufanda de lana color amatista en un mercado de artesanos, la clase que usaba cuando trabajaba en la cooperativa, y la usé para caminar al mercado. Sintiendo el tejido suave contra mi piel, como una caricia que me recordaba que aún podía sentir. Me inscribí en un taller de restauración de instrumentos en una galería local, un grupo pequeño de artesanos que trabajaban la madera bajo la guía de una instructora apasionada, también llamada Clara, como mi hija. No le conté a Thomas, no preguntó dónde iba, y por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme. Llamé a mi amiga Lillian, con quien no hablaba desde hacía años, desde que nuestras vidas tomaron caminos diferentes después de la universidad. Hablamos durante 8 horas, sentadas en su sala con vistas al puerto, riendo sobre recuerdos de noches pintando en el taller, llorando por los sueños que dejamos atrás en nombre del deber. Creo que olvidé quién era, le dije, mi voz quebrándose, y ella tomó mi mano. No, Eleanor, solo dejaste de pintar tu propia historia. Sus palabras se quedaron conmigo, como un faro en la niebla, guiándome hacia un lugar que aún no podía ver pero sabía que existía. Empecé a leer otra vez, no solo las partituras que amaba, sino poesía nueva, Mary Oliver, Adrienne Rich, y memorias que me hacían sentir viva, como si cada página fuera una conversación con la mujer que solía ser. Me uní a un club de senderismo, explorando los senderos de Acadia con Margaret, mi vecina poeta, y encontrando consuelo en el crujido de las hojas bajo mis botas, en el aroma de los pinos y el rugido lejano del mar. Cada elección, el café, la bufanda, el barniz en mis manos, era una declaración silenciosa: todavía estoy aquí. Thomas notó los cambios, pero no los entendió. Últimamente sales mucho, dijo una mañana, mientras tomaba sus llaves del perchero, su tono más curioso que acusador. Sí, respondí, sin ofrecer más, y seguí cortando manzanas para un pastel. Me miró, desconcertado, pero no insistió. Dejé de esperar su aprobación, de buscar su mirada para sentirme válida. Me miraba en el espejo ahora, notando cuando mis ojos brillaban, cuando mi rostro parecía vivo, como si estuviera redescubriendo a una vieja amiga. Mi despertar no fue ruidoso, no fue una rebelión con gritos o puertas cerradas de golpe. Fue un crecimiento tranquilo, como una semilla que rompe la tierra en silencio, sin pedir permiso. Empecé a organizarme, no solo mi casa, sino mi vida. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, redirigiendo los pequeños ingresos de mis talleres de restauración, que había reanudado en la galería. Revisé nuestros documentos financieros, algo que Thomas siempre había manejado con una autoridad que nunca cuestioné. Descubrí que mi pensión de pintora, aunque modesta, era suficiente para sostenerme si lo necesitaba, un descubrimiento que me dio una libertad que no sabía que había perdido. Transferí la casa de mis padres en Ellsworth, una herencia que aún estaba a mi nombre, a un fideicomiso para Clara y Benjamin, asegurándome de que estuviera protegida, no por desconfianza, sino por precaución. Cada paso era un acto de control, no de venganza, sino de autonomía, de reclamar un espacio que me pertenecía. No estaba planeando dejar a Thomas, no todavía, pero estaba preparándome para ser libre, para no depender de nadie más que de mí misma. Volví a trabajar, no como pintora a tiempo completo, sino ofreciendo talleres de pintura y música en un museo local, un edificio de ladrillo rojo con ventanas que daban al puerto. Lillian me ayudó a crear un volante, con una imagen de uno de mis lienzos, un acantilado bajo un cielo tormentoso, y un texto sencillo: descubre tu voz a través del arte y la música. Pronto tenía un grupo de 35 estudiantes, desde jubilados que buscaban un nuevo comienzo hasta estudiantes de arte con ojos llenos de sueños. Enseñar de nuevo me devolvió una parte de mí que había olvidado, la emoción de ver a alguien descubrir un color perfecto, la satisfacción de guiar sin imponer, de ser testigo de sus pequeños triunfos. Una estudiante, una mujer de unos 70 años llamada Rose, me abrazó después de una clase, con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que podría pintar algo bello, dijo, sosteniendo un lienzo de un atardecer. Tú me mostraste que sí podía. Sus palabras me llenaron, no porque necesitara su gratitud, sino porque me recordaron que aún tenía algo que ofrecer, algo que no dependía de Thomas ni de su aprobación. Thomas lo notó,
aunque no lo entendió del todo. Estás poniendo más esfuerzo en tu apariencia, dijo una mañana, mientras me ponía un abrigo azul que no usaba desde mis días en la cooperativa, su tono mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. Estoy poniendo esfuerzo en mí, respondí, y dejé que las palabras flotaran entre nosotros, como una nota sostenida en el aire. Dejé de hacer cosas para él. No recordaba sus citas, no planificaba sus comidas, no revisaba sus correos. Si preguntaba por qué no comíamos juntos, decía, ya comí, y seguía con mi día, ya fuera pintando, caminando, o leyendo en el porche. Quité nuestra foto de boda del comedor, una imagen en blanco y negro de nosotros riendo bajo las luces de cuerda, y la reemplacé con un lienzo de Clara y Benjamin jugando en la playa, sus figuras pequeñas contra un mar infinito. Tomás lo notó. ¿Dónde está la foto?, preguntó, su voz tensa. En el armario, dije, sin mirarlo. No preguntó por qué, y no la volvió a colgar. Cada cambio era pequeño, pero juntos, eran una revolución silenciosa, una sinfonía que estaba componiendo solo para mí. Clara vino a visitarme más a menudo, trayendo a su hija, mi nieta Elisa, una niña de 5 años con rizos castaños y una risa que sonaba como campanillas. Pintar con ella, riendo mientras mezclábamos colores y manchábamos nuestras manos de azul y amarillo, me hizo sentir viva, como si estuviera pintando mi propio renacimiento. Mamá, te ves diferente, dijo Clara una tarde, mientras tomábamos té en el porche, el aroma de las rosas silvestres mezclándose con el aire salado. Más, tú. No sabía cuánto significaban esas palabras hasta que las dijo, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado oscura demasiado tiempo. Benjamin también llamó más, sus mensajes cortos pero cálidos, mamá, estoy orgulloso de ti. Sus palabras, simples pero sinceras, eran un bálsamo para las heridas que aún no había nombrado. La confrontación no fue un estallido, no hubo gritos ni lágrimas. Fue una invitación, una carta en un sobre de pergamino color crema, entregada por un mensajero una mañana de agosto de 2025, mientras el sol pintaba el puerto de Dorado. Tomás ya estaba en el trabajo, su maletín desaparecido del perchero. La carta venía del teatro de Tomás, firmada por Beatrice Langley, querida señora Whittaker, sería un honor que nos acompañara en nuestra gala anual de música. Sus contribuciones pasadas no han pasado desapercibidas, y queremos agradecerle personalmente. Atentamente, Beatrice. Mis manos temblaron al leerla, no de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar. Alguien me había recordado, no como un accesorio, sino como una fuerza, una creadora. Respondí de inmediato, marcando, sí, en la tarjeta de confirmación con una pluma que temblaba ligeramente en mi mano. No le dije a Tomás. Compré un vestido nuevo, negro con un escote de encaje que dejaba ver el collar de perlas de mi madre, y Lilian me ayudó a peinarme, ondas suaves que caían sobre mis hombros como las olas de Acadia. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no estaba tratando de impresionar, sino de ser, de existir plenamente en su propia piel. Esa noche, cuando Tomás llegó a casa, ya estaba lista, ajustando un brazalete de plata que había comprado en un mercado de artesanos. Se detuvo en la puerta del dormitorio, su maletín aún en la mano, su rostro una mezcla de confusión y algo que parecía incomodidad. ¿Vas a algún lado?, preguntó, su voz cuidadosa. A la gala de música, dije, sin mirarlo mientras me ponía un abrigo ligero. Fui invitada. Por Beatrice. Él frunció el ceño, un gesto que apenas noté. ¿Te invitaron? No lo sabía. No, dije, sosteniendo su mirada por un momento, mis ojos firmes. No lo sabías. Salí sin esperar su respuesta, el sonido de mis tacones resonando en el parquet como una melodía nueva. La gala se celebró en un salón con vistas al puerto, con paredes de vidrio que reflejaban las luces de la ciudad como un cuadro vivo. Llegué sola, pero no me sentí sola. Antiguos colegas me saludaron, sus rostros iluminándose al verme, como si hubieran estado esperando mi regreso. Beatrice me encontró cerca de la entrada, abrazándome con una calidez que me sorprendió. Eleanor, estás radiante, dijo, su voz genuina. Gracias por venir. Me llevó a una mesa cerca del escenario,
no al fondo donde solían sentar a los cónyuges, mi nombre escrito en una tarjeta junto al suyo, en tinta dorada. Cuando Thomas llegó, lo vi antes de que me viera, su figura recortada contra las luces del puerto. Sus ojos se detuvieron en mí, en la tarjeta, en Beatrice riendo a mi lado. Se acercó lentamente, inseguro, como si hubiera entrado en un mundo que ya no controlaba. Eleanor, dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. No sabía que vendrías. Fui invitada. Respondí, mi voz tranquila, casi musical. Personalmente. Beatrice puso una mano en el hombro de Thomas, su gesto amable pero firme. Nunca me dijiste lo brillante que es tu esposa, Thomas. Ese programa para el festival, el que ella revisó, aún lo mencionan. Deberías traerla más a menudo. Thomas balbuceó algo, una risa torpe que sonó como una cuerda fuera de tono, pero el mensaje era claro. No me había dejado atrás, me había apartado, y ahora todos lo sabían. No me regodeé, no necesitaba hacerlo. Mi presencia, mi calma, mi vestido negro y mi voz firme eran suficiente. Durante la gala, hablé con músicos y artistas, reí con una facilidad que había olvidado, intercambié tarjetas con una mujer que dirigía una galería de arte en Portland. Cuando terminó, Thomas intentó acompañarme al auto, su mano rozando mi brazo. Conduje sola, dije, y me fui, dejando que el eco de mis tacones resonara en el estacionamiento, un ritmo que marcaba mi propia melodía. Después de la gala, Thomas cambió, o al menos lo intentó. Preguntaba más, ofrecía ayuda con tareas pequeñas, se quedaba en la cocina más tiempo del necesario, como si buscara una excusa para hablar. Pero yo ya no necesitaba sus gestos, no dependía de ellos para sentirme completa. La justicia no vino con una pelea o una gran reconciliación, sino con una oportunidad. 12 semanas después, Beatrice me llamó, su voz cálida a través del teléfono. Eleanor, ¿hablarías en la inauguración de nuestra nueva exposición de arte y concierto comunitario? El tema es Voces silenciadas, y tu historia es perfecta. Acepté sin dudar, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. No le dije a Thomas. La inauguración se celebró en un anfiteatro al aire libre, bajo un cielo estrellado que recordaba a nuestra boda, con una multitud de artistas, músicos y vecinos llenando las gradas. Beatrice me presentó, hablando de mi carrera como pintora y violinista, de mi apoyo silencioso a los festivales, de mi voz que merecía ser escuchada. Subí al escenario, mi vestido azul oscuro. Ondeando ligeramente con la brisa, mi corazón firme como una cuerda bien afinada. Me llamo Eleanor Whitaker, comencé, mi voz clara, resonando en el anfiteatro. Y durante años creí que apoyar significaba desaparecer, que amar a alguien significaba dejarlos brillar mientras yo me desvanecía en las sombras. Estaba orgullosa de eso, hasta que me di cuenta de que el apoyo no significa silencio. La colaboración es crecer juntos, ser reconocidos juntos, no borrar a uno para que el otro pueda brillar. Miré a la audiencia, a Thomas sentado al fondo, sus ojos fijos en mí, su rostro ilegible. Pasé años ayudando a alguien a construir una carrera, a pulir sus programas, a navegar su éxito, mientras me borraba de mi propia historia. No estaba resentida, estaba cansada. Cansada de ser editada de un relato que ayudé a pintar, de un lienzo que ayudé a crear. Hubo sentimientos, miradas de complicidad, susurros entre la multitud. No fue hasta que alguien de su mundo me vio, me valoró, que recordé quién era. Quiero que todos aquí sepan, no tienes que desaparecer para ser leal. No tienes que encogerte para amar. No necesitas permiso para importar. El aplauso fue profundo, lleno de solidaridad, un sonido que vibró en mi pecho como una nota sostenida. Después, artistas y vecinos se acercaron, compartiendo sus historias, algunas con lágrimas, otras con sonrisas. Thomas se acercó, inseguro, sus manos metidas en los bolsillos. No me dijiste que ibas a hablar, dijo, su voz baja. No, respondí, mi voz firme, mis ojos encontrando los suyos. No lo hice. No necesitaba su reacción, no necesitaba su aprobación. La justicia ya estaba hecha, no en el castigo, sino en la verdad, dicha en voz alta,
creída por quienes importaban, empezando por mí misma. Clara vino a verme días después, trayendo un cuaderno de poemas que había encontrado en el ático, escritos en mi letra joven y desordenada. Nos sentamos en el porche, hojeando versos sobre el mar, el amor y los sueños. He estado pensando en todo lo que has hecho por nosotros, dijo, su voz temblorosa, sus ojos brillando con lágrimas. Creo que no quise ver que no estabas bien. Lo siento, mamá. Tomé su mano, sonriendo, mi corazón lleno. Estabas creciendo, Clara. Yo estaba desvaneciéndome. Pero estoy volviendo. Benjamín.